debe ser algo muy importante para nosotros porque es el Señor enseñándonos su verdad, enseñándonos principios, enseñándonos cómo debemos vivir esta vida, dándonos instrucciones y cosas que son muy útiles tanto en esta vida como eh, muy valiosas para la vida eterna. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos asista en este momento. Padre, te damos muchas gracias por darnos la bendición de tener este devocional a través de este medio, Señor. Queremos rogarte que tengas misericordia de nosotros y permitas que podamos aprender de tu palabra, aprender de tus cosas, que nuestra mente y nuestra conciencia, Señor, sean ganados para ti, para tu reino, para tus principios, tus enseñanzas, y entonces todos juntos, los niños, los adultos, podamos vivir para tu gloria. Bendícenos, Señor, en este devocional. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños, vamos entonces hoy a tener el siguiente devocional. El título es El siervo de Abraham consigue esposa para Isaac. El siervo de Abraham consigue esposa para Isaac. Vamos a abrir las Biblias en Génesis 24 y hoy vamos a leer en otros versos, los versos 10 al 28. Versos 10 al 28 de Génesis 24. Dice así: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos.
Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Hasta ahí entonces nuestra lectura. Vamos entonces a pensar, a analizar un poco qué es lo que tenemos aquí. Vamos a entender este texto. Lo que vimos el sábado anterior fue que Abraham hizo que este siervo le jurara que iba a conseguirle esposa a su hijo con ciertas características. Ahora, una vez que el siervo de Abraham juró eso, entonces este hombre se puso manos a la obra y ahí podemos aprender varias cosas muy importantes de lo que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, lo primero que vemos es la diligencia de este siervo. La diligencia de este siervo. Miren que lo primero que leímos por allá en el verso 10 son los preparativos que él hizo para este viaje. Y él hizo preparativos adecuados. Note que dice que tomó unos camellos, pero también nos dice que tomó toda clase de regalos para llevarlos. Entonces, se nos mencionan los camellos, porque por supuesto era el medio de transporte en aquel momento, pero se nos mencionan toda clase de regalos escogidos. Esto es que como él iba precisamente a buscar esposa para Isaac, entonces él no iba con las manos vacías, sino que según la costumbre y la buena costumbre, entonces él llevaba regalos para darle a la novia o a la que sería la novia y regalos para darle a la familia de la novia. Es decir, que él está haciendo una buena tarea, no se fue con las manos vacías, pero tampoco tuvo que Abraham decirle cada cosita que tenía que hacer. Y entonces ahí notamos la diligencia de este siervo. Él mismo analizó, pensó cuál es el motivo de mi viaje y entonces con eso en mente hizo provisión de las cosas que iba a necesitar para la tarea que tenía que cumplir. Y así se fue. Se fue a un viaje muy largo, de muchos kilómetros. Si bien es cierto, el pasaje no nos cuenta cuántos kilómetros eran, nos dice que se fue a Mesopotamia, donde vivía el hermano de Abraham llamado Nacor. Lo segundo aquí que podemos analizar es la fe de este siervo. La fe de este siervo. No solamente Abraham era un hombre de fe, un hombre creyente, sino que en este caso, por ejemplo, este siervo también es un hombre de fe. Una vez que llegó al lugar, leemos entonces cómo él pone su confianza en Dios para sacar adelante esta misión. Nos dice que él se ubicó en el lugar donde salían las mujeres por agua, se ubicó allí
y estando en ese lugar oró a Dios y le pidió que lo dirigiera en todo este asunto con su providencia. Es decir, que Dios gobernara todas las acciones, todo lo que ocurriera, de tal manera que eso llevara al siervo a que pudiera lograr su objetivo. Lo interesante aquí es que él le pidió que lo dirigiera con una especie de señal. Como lo leímos, él ora y le dice que la doncella a quien él le dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y daré también a tus camellos, esa sería la que Dios había escogido para Isaac. La oración es interesante porque no es que este hombre quiere decirle al Señor lo que tiene que hacer. Hay muchas personas que le dicen al Señor qué es lo que tiene que hacer y eso es una mala oración. No es eso, no es que este hombre le está diciendo haga esto o aquello, no, le está rogando que si tiene a bien pueda cumplirle como con esta especie de señal para que él pueda entonces entender que esta sería la mujer que Dios ha escogido para Isaac. Ahora, algo maravilloso que vemos ahí es que el Señor en su gracia y en su gracia para con Abraham respondió esa oración. Y podemos decir que la respondió de inmediato. Así como oró el siervo, así ocurrió. Llegó Rebeca, él le pide agua, entonces ella le da, pero le ofreció de inmediato agua para sus camellos, mostrando así, evidenciando por la providencia de Dios que esta era la mujer indicada. Lo importante aquí es que todo esto surge de la oración al Señor. Lo tercero que se nos menciona es acerca de Rebeca. Se nos dan algunos datos acerca de ella, algunas cosas acerca de ella. Por ejemplo, en cuanto a sus virtudes, también podemos notar que es una mujer diligente por lo que hizo, por darle agua a él, darle agua a sus camellos y pensar en atenderlo de otras maneras. Vemos que es una mujer amable y generosa. En su trato con los demás y es amable y generosa. Eso es algo maravilloso, es algo muy bueno que pocas veces uno encuentra. Se nos dice que era hermosa, además, y que era virgen, es decir, que no es una mujer inmoral, algo supremamente importante. Luego de esto, entonces se nos menciona su parentesco con Abraham. De pronto al leer nosotros quedamos perdidos porque entonces se nos dice como de quién es hijo o hija y después quién es el papá y entonces nos enredamos un poco. Básicamente, Rebeca es sobrina de Abraham en segundo grado, como se dice. Sobrina de Abraham en segundo grado. Es sobrina, es hija de un sobrino de él llamado Betuel. Ahora bien, a esta entonces el siervo le da parte de los regalos. Se nos dice que le dio un pendiente de oro. Se nos dice que le dio 2 brazaletes también. Así que ahí vemos dónde empezó a utilizar los regalos que había llevado este siervo. En cuarto lugar, vemos el agradecimiento del siervo con Dios. Hombre agradecido, después de ver cómo el Señor respondió su oración. El Señor fue misericordioso con él, fue misericordioso con Abraham y mostró esta misericordia al responder la oración. Y al responderla, como el siervo la planteó, así como dijimos, como con una especie de señal. Eso es misericordia de Dios, haberla respondido de esta manera. Entonces, cuando el hombre ve que es Rebeca, por supuesto ya él entiende que es ella,
por la señal que había pedido. Entonces, de inmediato lo que él hace es adorar al Señor. Verso 26 y 27. Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Este hombre adoró a Dios porque reconoció que Dios le había respondido, había tenido misericordia con Abraham, que es el directo beneficiado o implicado, el que lo había enviado. El Señor lo bendijo, le mostró la mujer, y entonces también es una bendición para este siervo, porque le está respondiendo a él, al siervo, la oración que le hizo. Así que este siervo responde a eso con adoración a Dios. Muy importante este gesto, y lo cual nos sigue mostrando que es un hombre piadoso. Y lo último que vemos entonces en este pasaje es el amor que le tenía este siervo a Abraham, el amor que le tenía a su amo. Note que en el verso 27 él adora a Dios, reconoce que Dios es Dios de Abraham y reconoce cómo Dios no apartó de él su misericordia, cómo Dios lo guió. Claro, ahí vemos su diligencia obedeciendo a Abraham al irse en un viaje tan largo para buscar esposa y hacerlo bien, pero también vemos cómo era una carga de su corazón que le fuera bien a Abraham en todo esto, de tal manera que oró por el bien de Abraham y después agradeció por el bien de Abraham. Esto nos muestra entonces que este no es un siervo como muchos siervos que odian a sus jefes, que están hablando mal de sus jefes, que hacen las cosas mal, de mala gana, que no se esfuerzan por hacer las cosas que les mandan y que antes muchas veces tienen que despedirlos de sus trabajos u otras cosas porque no trabajan con amor. Noten que este hombre está mostrando aquí amor por su amo y es un muy buen ejemplo de cómo deben ser los empleados hoy. Este siervo estaba muy interesado en que a su amo le fuera bien y así debería ser. Las personas que trabajan deberían estar interesados en que les vaya bien a las personas que les están dando su trabajo. Y miren, como dice el Nuevo Testamento, Pablo, escribiéndole a Tito, le dijo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando o robando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Con esto podemos notar que este siervo es un hombre piadoso, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está adornando la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así que tenemos aquí a un siervo haciendo estas tareas, haciendo este viaje tan largo, haciéndolo de corazón, muy interesado en que Abraham le vaya bien. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, este pasaje es muy interesante y si pensamos en lo siguiente, hay una gran lección aquí. Abraham siendo tipo de Cristo, perdón, Isaac siendo tipo de Cristo, es un modelo de Cristo, porque Isaac es el hijo prometido, pero Cristo es el hijo prometido principal detrás de esa promesa. Es decir, que el cumplimiento del nacimiento de Isaac es un modelo del nacimiento de Cristo. Y aquí tenemos algo bien interesante, como algunos lo han dicho. Aquí podemos ver cómo los siervos, en este caso el siervo, le consigue o le trae una novia
a Isaac. Y así es con Cristo también. Miren, en este pasaje, de manera literal, el siervo le está consiguiendo una novia a Isaac, pero en la relación con Jesús es a través de la predicación del evangelio que los siervos le traen una novia al Señor Jesús. Claro, alguno podría decir que eso es hilar muy fino, pero por supuesto que aquí hay una tipología muy clara. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que estamos viendo cómo el Señor obra en estos asuntos y no solamente cómo obró en la vida de Isaac, sino también cómo obra en asuntos de fe. Ahora bien, entonces, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje? Saquemos algunas lecciones así. Primero, aprendemos a ser diligentes en nuestras labores. Así como este siervo, nosotros debemos buscar el bien de nuestros jefes, ser diligentes, ser esforzados, hacer las cosas bien. La gente normalmente se vive quejando de sus empleadores. La gente normalmente no trabaja bien. Nosotros no debemos ser así. Debemos aprender a ser diligentes en nuestras labores. Segundo, aprendemos a confiar en Dios en oración. En todos los asuntos nosotros debemos aprender a orar y a confiar en el Señor. Claro, si alguien no cree en Cristo, pues no confía en Él. Y por eso normalmente lo primero que hay que hacer, el primer paso que hay que dar, por decirlo de alguna manera, es creer en el Señor Jesucristo. Pero cuando uno ha creído en el Señor, entonces tiene que aprender a poner su confianza en Dios en oración, en todos los asuntos, pero como estamos viendo aquí, también en los asuntos relacionados con el matrimonio. Cuando llegue el momento, en el caso de cada uno de los niños, es importante buscar que sea Dios quien nos dirija a través de su palabra y a través de su providencia, como este siervo, a través de la palabra, porque Abraham le dijo exactamente lo que tenía que hacer, y a través de la providencia, porque este siervo esperó que los eventos le guiaran. Así que nosotros debemos aprender eso, a confiar en el Señor en oración, basados en la palabra del Señor y en la providencia del Señor. Si la palabra del Señor nos dice que no, pues entonces no debemos pedir algo así. Si la palabra de Dios dice que sí, entonces podemos orar con confianza. Si la providencia del Señor nos está estorbando, entonces entendemos que no es por ahí. Pero si la providencia del Señor nos permite avanzar, entonces entendemos que el Señor nos está guiando por ese lado. Debemos confiar en oración, que el Señor nos guíe de todas las maneras como lo hace. Y tercero, debemos ser agradecidos con Dios una vez nos responda. Mucha gente recibe beneficios, bendiciones, comodidades y cosas de parte de Dios y nunca agradece. Note que últimamente en la iglesia les he estado señalando un pasaje de Romanos donde el Señor dice
que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esa es la realidad. El corazón humano es un corazón desagradecido. Pero noten que este siervo no fue así. Este siervo, una vez que Dios le respondió, él lo adoró, reconociendo que Dios lo vio a Rebeca, por lo tanto es una actitud de agradecimiento. Así nosotros entonces debemos aprender a darle gracias al Señor siempre por todas las bendiciones. Y más aún, aquellas bendiciones de las que pedimos y nos responde. Con mucho más ánimo tenemos que darle gracias por toda su ayuda, por toda su bendición, por toda su dirección. Ser agradecidos es supremamente importante. Estas son entonces las 3 lecciones de este devocional. Oremos que el Señor nos bendiga con ellas. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje que podemos analizar, Señor, por las lecciones que podemos tomar de allí. Gracias por enseñarnos a ser diligentes en nuestras labores, por enseñarnos a confiar en ti en oración y por enseñarnos a ser agradecidos con esta historia bíblica. Padre, ayúdanos para que seamos transformados en estos asuntos, que cada día podamos amoldar más nuestro corazón por tu gracia, por tu Espíritu Santo así, y entonces te demos gloria y honra cada día por todo el bien que traes a nuestras almas. Padre, te damos gracias, bendice a los niños, bendice a los hermanos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, voy a poner la tarea aquí y ya se las leo. 2 preguntas sencillas. La primera, ¿cómo era Rebeca? El pasaje lo dice, entonces es muy sencillo. ¿Cómo era Rebeca? Y en segundo lugar, ¿qué aprendemos hoy? Entonces, vamos a hacer la tarea y la envían, como siempre, allí al WhatsApp. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan un buen día y con la gracia del Señor, mañana todos juiciosos a buscar del Señor en su día.